Hola, hola, bienvenida y bienvenido a 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani y este es el episodio número 9. Durante este nuevo programa voy a seguir hablando sobre numerología. Como ya debes saber si visitas frecuentemente este canal y mi sitio web, la numerología es la actividad profesional que ejerzo a diario desde hace más de 23 años. Bien sea a través de la asesoría personal y empresarial que ofrezco, o impartiendo enseñanza a través de mi escuela de formación profesional en formato online. En esta oportunidad, quiero referirme a un aspecto relevante que se refiere a la fecha de nacimiento. Como debes intuir, o a lo mejor ya lo sabes, los números que codifican la fecha de nacimiento de cualquier persona ocultan el programa evolutivo que predestina las acciones que se emprenden y los sucesos que se viven durante toda la existencia humana. En función de ello, la fecha de nacimiento marca los procesos de vida que tú y yo aceptamos cumplir para propiciar nuestro avance evolutivo en tiempo presente. Para determinar los detalles de nuestro programa de vida, es imprescindible suministrar los datos natales que se desprenden del día, mes y año de nacimiento. De hecho, si tuvieras que acudir a una consulta astrológica, por ejemplo, necesitarías proporcionar los datos exactos de tu nacimiento, pues sin ellos no es posible adentrarse en este tipo de análisis. Aunque este no es un curso sobre numerología, no está de más darte algo de contexto para ayudarte a comprender el punto que deseo destacar. Los datos que componen la fecha de nacimiento se usan en conjunto para determinar varios programas que actúan al unísono sobre el ser humano, tal como lo hace el destino o la misión de vida, por ejemplo. Asimismo, la fecha de nacimiento contiene la predestinación de las principales tendencias cíclicas que van incidiendo año tras año sobre la vida de un ser humano. Si has tenido la oportunidad de escuchar los anteriores episodios de este canal acerca de las tendencias anuales y mensuales que ofrezco para el año 2023, sabrás de qué hablo, pues para calcularlas se requiere disponer de la fecha de nacimiento. Como debes estar escuchando, sin fecha de nacimiento no hay posibilidad de conocer todos esos detalles, pues hay una sola verdad: todo nos ocurre porque nacimos para experimentarlo. Dicho esto, voy a darte más información sobre el tema de la fecha de nacimiento. Como dije antes, en la mayoría de los casos, los datos de la fecha se usan en conjunto. Sin embargo, cada aspecto unitario de la fecha de nacimiento contiene información adicional que puede ser descodificada en varios niveles. Uno de los aspectos unitarios que contiene un relevante peso interpretativo a la hora de realizar un análisis numerológico es el día de nacimiento. De hecho, las consecuencias de haber nacido durante un día son diferentes según cuál haya sido ese día. ¿Sabes cuáles son esas consecuencias? Dicho de manera sencilla, el día de nacimiento oculta el código de un importante rasgo conductual que opera en sincronía con el resto de los factores conductuales que están contenidos en otros sectores de tus datos natales. Por tanto,
El hecho de que una persona nazca durante un determinado día ocasiona que ella se comporte en función de los rasgos conductuales que están asociados con el número que marca ese día. Aunque este concepto está incluido en muchos libros de numerología, pues yo no lo he creado, debo hacer notar que la gran mayoría de los autores lo calculan e interpretan a partir de la suma y la reducción de sus dígitos integrantes. Uno de los procedimientos que caracterizan las operaciones numerológicas es el cálculo que se realiza para obtener los códigos que luego se interpretarán. Si recorres la Internet en búsqueda de operaciones numerológicas, lo único que verás son cálculos de suma y reducción a un solo dígito. Con esto, no quiero decir que la técnica esté equivocada, sino más bien considero que puede estar mal empleada según sea el contexto, pues en algunos casos el proceso reductivo es necesario, pero en otros casos limita los resultados. Te lo explico con un ejemplo. Supón que una persona haya nacido un día 18. Si hiciéramos lo que se dice, sumaríamos el número 1 con el número 8, obtendríamos un número 9 y ese número sería el que procederíamos a interpretar. La razón para no hacerlo así es debido a que cada número unitario expresa un rasgo conductual, es decir, el número 1 expresa un concepto y el número 8 expresa otro concepto. Sin embargo, cuando ambos números se juntan en una acción a dúo, originan una sinergia que ocasiona la dinámica y los efectos que podrías esperar cuando dos aspectos tratan de imponerse uno al otro. Por consiguiente, sumar los dos números y asumir que el resultado de esa suma caracteriza tal sinergia es una creencia muy simplista. Para que puedas comprender los alcances de esta afirmación, te la voy a ilustrar. En numerología, el número 1 representa la individualidad ejecutada con firmeza a través de un ego elevado, mientras que el número 8 caracteriza la ambición profesional y financiera. Como podrás inferir, el 1 y el 8 son dos números que expresan un fuerte carácter aunado a un gran interés material. Ahora bien, un numerólogo de manual sumaría entre sí el 1 con el 8 y obtendría el número 9, que caracteriza una actitud empática, compasiva y humanitaria. Dicho esto, te lo voy a ilustrar mejor. Si el número 1 representa la conducta de Steve Jobs, el famoso director de Apple, y el número 8 caracteriza la conducta de Bill Gates, el fundador de Windows, la suma de ambos aspectos hizo que los dos ávidos empresarios se fusionaran y por obra de un milagro divino se convirtieran en la generosa y humanitaria Madre Teresa de Calcuta. ¿Te parece lógico este resultado? Bueno, este es el punto que deseo resaltar antes de abordar la temática que nos trajo hasta aquí. La reducción compulsiva efectuada sobre números compuestos no arroja resultados confiables, porque en la mayoría de casos se destruyen los rasgos originales. Esta es una de las razones por las que suelo afirmar que numerología no es sinónimo de matemáticas, es decir, la realización de un cálculo matemático a través de un proceso de reducción no siempre produce un resultado numerológico confiable, pues el resultado reducido no representa la energía de los números originales. Por este motivo, los cursos sobre numerología que imparto en mi escuela online están basados en el cálculo e interpretación
de 9 números simples y 90 números compuestos, hecho que amplía el universo interpretativo con matices imposibles de obtener a través del uso de un método reductivo. Ahora que tienes un panorama más amplio, podemos abordar el tema que nos trajo hasta aquí. Antes de analizar a fondo toda la temática que se refiere al número 25, visto desde un punto de vista del día de nacimiento, en principio debo comentar que tomé la decisión de preparar este video programa y hacer pública esta información porque en ningún lugar de la internet he podido hallar comentario alguno sobre los efectos o las consecuencias de lidiar con este código numerológico. Durante más de 2 décadas he estado estudiando los efectos generales que el número 25 ocasiona sobre la conducta, y después de haberlos validado de manera reiterativa a través de los datos natales de mis asistidos y de los estudiantes que han pasado por mi escuela, nunca dejo de sorprenderme por su principal consecuencia, que genera en las personas un evidente comportamiento bipolar. Por favor, no pienses que esta es una afirmación ligera e irresponsable. Llevo muchos años viendo el número 25 como el principal causante de estos efectos, en menor o mayor grado, sobre personas que ni siquiera imaginan que están enfrentando dualidades que son producto de sus códigos natales y que tal vez buscan con desespero entender el origen de su padecimiento y hallar una solución que les alivie su sentir. Para personas que no tienen conocimiento sobre la utilidad de ciencias alternativas como la numerología, podría ser difícil aceptar que el origen de sus aflicciones es el producto de un proceso evolutivo que está programado desde el momento en que nacen. Esta afirmación implica que hay un programa que no se puede evitar ni modificar porque ocurre a partir de la fecha de nacimiento, factor que marca el origen de un evento que no depende totalmente de la voluntad humana. A pesar de que durante mis cursos expongo esta información a mis estudiantes para que se conviertan en multiplicadores responsables de un vasto conocimiento como lo es la numerología, decidí hacerla pública porque las personas afectadas, que son muchas, créeme, merecen conocer algunas de las razones de sus malestares. A continuación, explicaré en detalle las posibles implicaciones de haber nacido durante un día 25 y además añadiré otros puntos de vista sobre los alcances de sus efectos en varias circunstancias diferentes al día de nacimiento. Supongamos que naciste un día 25 de cualquier mes, o que tal vez conoces a alguien, cercano o no, que nació ese día. En vez de hacer lo que no se debe hacer, es decir, sumar el número 2 al número 5 para obtener un resultado con valor 7, dejaremos el número 25 intacto, sin modificarlo. Ahora viene lo que nos interesa. Los dos números que intervienen en la composición del día 25, el 2 y el 5, son números que caracterizan rasgos conductuales opuestos. El número 2 expresa dualidades a través de la necesidad de apego emocional, mientras que el número 5 caracteriza la búsqueda de libertad y nuevas experiencias a través de actos inestables revestidos de impulsividad. Aunque el análisis anterior es correcto en esencia, porque el significado de cada número involucrado es el que es, aquí ocurre algo más.
Cuando dos números se juntan, crean una sinergia en función de la posición que cada uno ocupa en relación al otro. Esa sinergia causa una suerte de bipolaridad entre ambos aspectos, ya que ellos oscilan entre posiciones opuestas. En función de ello, la descripción conductual de alguien que haya nacido un día 25 es la de una persona emocionalmente voluble, indecisa, inestable, volátil, impulsiva, ansiosa, nerviosa e irritable. Estos rasgos generan un precario equilibrio emotivo, pues ocasionan cambios extremos de carácter y un humor muy cambiante, pues esta persona puede pasar de momentos de calma a momentos de ira o desesperación en segundos. El resultado de ello es una suerte de péndulo emocional y sexual que va oscilando entre los dos polos. Habiendo dicho esto, voy a ser más explícito. En general, una persona que haya nacido durante un día 25 tiene una gran necesidad de alimento y atención emocional, pero a pesar de ello, siente una contradictoria necesidad de vivir sus vínculos afectivos sin ataduras. Por esta razón, le cuesta mantenerlos o consolidarlos. En efecto, sus dualidades hacen surgir en ella un fuerte estado de ansiedad, dividido entre querer permanecer con alguien y desear huir corriendo el compromiso, todo al mismo tiempo. Es muy factible que una persona que haya nacido un día 25 le diga a su pareja algo así: mi amor, te quiero, te adoro y deseo permanecer junto a ti, pero también quiero tener mi espacio y mi libertad, y no sé qué hacer. Debido a lo que antes dijimos, sus desajustes emocionales suelen ocasionar estados crónicos de vacío existencial, ansiedad y depresión, generando importantes afectaciones en la salud mental. Asimismo, he atestiguado que estas tendencias también pueden ocasionar serios desajustes, alteraciones o disturbios espirituales que podrían provenir de injerencias a través de diversos planos astrales. Otra de las consecuencias que genera este código conductual es el hecho de que la inestabilidad emocional que experimenta esta persona propicia la llegada de personas inestables a su vida. En algunos casos, dependiendo de los otros factores conductuales presentes en la numerología de la persona, es factible que se produzcan ambivalencias sexuales, conductas promiscuas y adicciones varias. Al revisar las fechas de nacimiento de muchos famosos que todavía viven, encontré muchos casos con este factor de nacimiento. Sin embargo, aquí no los voy a reseñar, porque no me parece ético exponer sus rasgos personales a la opinión pública, aunque en honor a la verdad, uso esos datos como casos de estudio en el ámbito de la enseñanza privada de la numerología que imparto vía online. Aunque este episodio está enfocado en reseñar los efectos del número 25 en personas que hayan nacido ese día, considero conveniente hacerte saber que ese número puede hallarse en otros sectores, tanto en tus datos de la identidad como en tu misión de vida o en algunos de tus ciclos más recurrentes. A efectos informativos, voy a reseñar un pequeño listado de nombres comunes que son afectados por esta situación. No voy a aburrirte nombrando uno por uno todos los nombres, así que siéntete en libertad de pausar el video y ver con calma la lista.
El objetivo de mostrarte este listado de nombres es para que puedas validar la información que acabo de suministrar a través del conocimiento que tengas acerca de la conducta de algunas de estas personas. Es más, si no has tenido la oportunidad de oír el episodio 5 de este canal, te sugiero escucharlo, pues durante el año 2023 hay algunas líneas de tiempo que se manifestarán con el valor 25. Esas líneas de tiempo afectarán a las personas que cumplen años el 11 y el 29 de julio, el 19 y el 28 de agosto y el 9, 18 o 27 de septiembre. Te confieso que hay varias situaciones más en las que este número 25 pudiera activarse, pero este espacio no es el adecuado para reseñarlas, puesto que su explicación sería como dar un curso completo de numerología. Llegados a este punto, si te preguntas si el 25 es un número malo, entre comillas, te respondo diciendo que no hay algo así como números buenos o números malos. La razón de esta afirmación es que los números son simples indicadores que alertan acerca de las situaciones que pudieran presentarse. Decir que un número es malo es como culpar a los números 38, 39 y 40 por ser los indicadores de que una persona tiene fiebre y además culpar al termómetro por mostrarlo. Con esto, quiero destacar que la numerología es un termómetro que mide circunstancias y los números que arroja el termómetro numerológico son los factores específicos que las miden. Después de más de 3 décadas estudiando los resultados de este termómetro, con responsabilidad te comento que los efectos que se refieren al número 25 son los que más me preocupan, pues los he visto en acción en muchísimas oportunidades, tanto sobre alumnos y clientes con los que he compartido, así como con personas del entorno cercano. De hecho, varias de estas personas han tenido que acudir a consultas psicológicas para buscar explicaciones y soluciones a esto, pues es difícil vivir en un permanente estado de ansiedad emocional. Ahora que conoces los efectos del número 25, ¿eres tú quien está pasando por estas circunstancias? ¿O conoces a otras personas que las están viviendo? ¿Entiendes ahora el sufrimiento que cargan encima de ellas? Durante este episodio me esmeré por dar una reseña de los posibles efectos que causa la manifestación del número 25 en la numerología de una persona, y estoy seguro de que ese amplio listado debe haber generado alerta y preocupación. Sin embargo, debo aclarar que la manifestación de algún que otro efecto depende de las alineaciones o las combinaciones que se susciten con los otros factores presentes en la numerología natal de una persona, pues cada caso es un caso. Con esto quise decir que una persona con un rasgo 25 no siempre va a experimentar todos los efectos que reseñé, sino una combinación de ellos que le podría afectar en menor o mayor grado. Por ejemplo, las personas que han nacido el 25 de febrero suelen ser unas de las más afectadas por disturbios emocionales, e incluso el hecho de haber nacido durante ciertos años también incrementa sus efectos y consecuencias. Dicho esto, me parece estar escuchándote preguntar si eso tiene solución y qué se puede hacer para minimizar sus efectos. Lo primero que te diré es que nada sucede por accidente, pues tras cada circunstancia que nos ocurre, siempre hay un propósito evolutivo que implica enfrentar un tema difícil
para superarlo. Lo siguiente que recomiendo es tomar plena conciencia de los efectos que se suscitan en tu mente y en tus emociones. Las contradicciones que el número 25 genera involucran una alternancia entre la dependencia emocional y la necesidad de libertad. Estas contradicciones acaban por generar un melodrama cuando las dos tendencias empiezan a oponerse una a la otra y ocasiona una pugna donde nadie gana. Para que esto no ocurra tan a menudo, se debe entender que cada una de esas tendencias es como si fuera un fragmento vivo de tu ser, con sus propias expectativas y necesidades. Reconocer que tus emociones necesitan un espacio seguro para manifestarlas y que tu necesidad de libertad requiere oportunidades para expandirse es el primer paso hacia la recuperación del equilibrio. En vez de dejarte abrumar por la ansiedad de no saber qué querer o qué hacer, escoge una de las dos tendencias y enfócate en alimentarla con lo que las circunstancias requieren, mientras le prometes a la otra tendencia que le darás atención cuando las posibilidades sean más favorables. El secreto de esta acción es escoger la intención que le quieras dar a tus actos, en vez de dejar que las dos intenciones, que son opuestas por naturaleza, se peleen entre sí para no llegar a nada. Como todo en la vida, este proceso requiere de que lo practiques y lo conviertas en un hábito mental automático, es decir, que lo pongas en acción sin detenerte a pensar cómo hacerlo. Conozco personas que han tenido que medicarse con fuertes fármacos para calmar estos estados de ansiedad. Por eso, aunque no es un proceso fácil, es preferible que intentes despertar a tu ser inconsciente y pactes con él, en vez de adormecerlo. Lo que sugerí con anterioridad para minimizar los efectos del código 25 es válido para cualquier situación en que este factor se presente. Sin embargo, cuando la afectación del 25 no proviene de los códigos numéricos presentes en la fecha de nacimiento, sino más bien es producto del nombre o de la construcción de la identidad operativa que nace de la combinación de nombres y apellidos, hay una solución que se puede poner en práctica. Dicha solución involucra acometer un proceso de cambio de nombre o de otros datos de la identidad, que puede ser sutil o radical en dependencia de las circunstancias personales. Aunque este proceso es muy complejo y laborioso de explicar en este contexto, la razón de cambiar algún dato de la identidad obedece a que nosotros somos como somos porque nos llamamos de cierta manera. Por tanto, si tu actual manera de ser, aquella que se deriva del uso de una precisa combinación de nombres y apellidos, te induce a comportarte de cierta manera, debe resultarte comprensible que tu conducta podría cambiar después de realizar algún ajuste que elimine el código 25 y lo sustituya por otro factor más benigno o más acorde a tu proceso evolutivo. Si este es tu caso y no hay otra alternativa, no descartes una opción que está destinado solo a personas valientes, aquellas que no temen despojarse de vestiduras que ya no se necesitan y cambiarlas por otras más acordes a su realidad actual. Este es un proceso que acarrea mucha responsabilidad por parte del numerólogo que calculará la nueva identidad, pues, dicho de manera sencilla y directa, él será copartícipe de las consecuencias que ocasionen sus sugerencias
sobre la vida de la persona afectada. En lo particular, yo nunca sugiero ni acometo un procedimiento de esta naturaleza sin antes consultar con las conciencias superiores que me guían, para saber si debo proceder o debo dejar de intervenir. Por tanto, te aseguro que si tu caso implica realizar este procedimiento, me aseguraré de que las conciencias que guían tus pasos y los míos estén de acuerdo y lo autoricen. Por otro lado, si tú no eres la persona que se encuentra afectada por estas circunstancias y más bien conoces o convives con otras personas que están pasando por lo mismo, míralas con una nueva luz y manifiéstales toda la compasión que les puedas dar, pues la necesitan y te lo agradecerán. Si te nace y puedes hacerlo, comparte estas informaciones con esas personas, de manera que puedan comprender que no son defectuosas ni imperfectas. Más bien, hazles ver que traen la gran misión de reconquistar el propio equilibrio emocional y mental a través de la aceptación de un proceso que requiere de mucho compromiso personal. Muchas y muchas gracias por acompañarme durante este episodio de 11 gramos de conciencia. Yo soy Mario Liani. Si te agradó el contenido de este episodio, por favor no olvides suscribirte. Y si deseas saber más acerca de mis actividades, en la sección de la descripción del video te dejo todos los enlaces hacia mis redes sociales, mi sitio web y la Escuela de Numerología Transpersonal online, donde imparto cursos pregrabados en video. Saludos, bendiciones y hasta pronto.